Buen día y muchas gracias por asistir a Universos Ocultos. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de lo que son las parafonías o fenómenos de voz electrónica o como comúnmente se conoce las psicofonías. En este caso, lo que es el término parafonía no hace referencia en sí a lo que es la psicofonía. La parafonía fue el término que utilizó Germán de Brumosa para establecer la diferencia de lo que significa la palabra psicofonía, ya que psicofonía hace referencia a psique, que es mente, y fonos o fonía, que es sonido. Básicamente lo que decía Germán de Grumosa es que psicofonía hace referencia al sonido de la mente. Es un término que vamos a estar viendo más adelante en el video, pues es una de las series que intenta explicar este fenómeno de las parafonías. Pero antes de eso, un poco de historia, para entender de dónde fue que se captó la primera psicofonía. Existen diversas teorías, diferentes relatos que hacen pensar de cómo fue que se grabó la primera psicofonía. En realidad, el señor Friedrich Jürgenson en 1959 fue el que registró una psicofonía. Él, como documentalista que era, se fue al bosque con su esposa a tratar de grabar el canto o el trinar del pájaro pinzón. Friedrich Jürgenson utilizó un magnetófono cerca de las afueras del bosque de su casa. Guardó silencio mientras él estaba grabando el trinar de los pájaros para incluirlos dentro de su documental. Al escuchar lo que ya había grabado y comprobar que no se había producido ningún error, el audio era nítido, pero se escuchaba alguien hablando en noruego y alguien tratando de imitar el trinar de los pájaros, estropeando por completo la toma para el documental. Jürgenson ese día no salió más a realizar una grabación, sino que al día siguiente fue nuevamente con su magnetófono, circundó la zona para ver que en realidad no hubiese nadie que le pudiera estropear la grabación. Grabó sobre lo que ya había grabado anteriormente. El día anterior para él estaba arruinado. Tuvo que volver a grabar. Lo hizo cerciorándose de que no hubiese nadie alrededor. En esta ocasión, cuando él fue a revisar lo que había grabado, él estaba completamente seguro de que no había ninguna interrupción. Sin embargo, apareció una voz que él reconoció. Era su madre fallecida, la cual lo trataba de una forma más cariñosa y familiar. Él escuchó lo siguiente. No hay duda de que en este caso, Friedrich Jürgenson se extrañó bastante de escuchar una voz, donde él sabía que estaba absolutamente solo. Para mi pensar, Jürgenson, al escuchar una voz, esta vez sí le prestó un poco más de atención, de ahí que definiera quién le estaba hablando. Él parece reconocer la voz de su madre, que lo llama con cariño, pero él no lo escucha, solamente queda registrado en el magnetófono. A ese proceso se le llama comunicación transinstrumental. Más adelante intentaremos realizar una prueba con una aplicación para ver los resultados que se obtienen. Existen muchas hipótesis que intentan explicar ese fenómeno. La primera de ellas es la ventriloquía subliminal o inconsciente. En este caso lo que trata de explicar esta ventriloquía inconsciente es acerca de que la misma persona que está realizando o que quiere captar una psicofonía o una parafonía mueve inconscientemente sus cuerdas vocales, inclusive la laringe, donde hace sonidos imperceptibles pero que quedan registrados en la grabadora. Sin embargo, con el pasar del tiempo y diversas pruebas que se han realizado,
ha decaído esta hipótesis, ya que no tiene mucho fundamento. Algunas veces se realizan psicofonías en un cuarto completamente cerrado, donde no existe nadie, se deja una grabadora y se obtienen psicofonías. Por eso esta hipótesis ha ido decayendo con el pasar del tiempo. Otra sería la interferencia radioeléctrica. En este caso hace referencia a que el barrido normal de una de las grabadoras en AM o FM genera un falso positivo. ¿Qué quiere decir eso? En este caso lo que se realiza es un barrido de frecuencias, ya sea en AM o en FM, donde se captan todas las frecuencias y se hace un barrido desde el principio hasta el final, o viceversa, del final hasta el principio. Algunas veces hay locutores que están hablando, hay canciones que están sonando y resulta ser que hay falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hago alguna pregunta y exactamente coincide en el paso de que alguien está diciendo un sí, es muy probable. A eso se refiere lo que es en ese caso las interferencias radioeléctricas. Otra sería las dimensiones paralelas. No solamente se pueden reconocer sonidos reproducidos por entes fallecidos, como se va a ver más adelante, sino por choques de universos paralelos, donde inclusive solamente nos pueden llegar o una imagen o también nos puede llegar solamente el sonido, que sería lo que estaremos grabando en ese momento, donde dos dimensiones chocan y se entrelazan lo que son las frecuencias, que son las frecuencias que quedan grabadas en los magnetófonos, en las grabadoras de audio, en los televisores inclusive, que son otro tema que veremos más adelante, que serían las psicoimágenes, pero eso es tema para tocar más adelante quizás en ese mismo video. Si no, estaré dedicando también un video completo a lo que son las psicoimágenes. Otros serían habitantes de otros planetas extraterrestres que se quieren comunicar. Es una teoría relativamente nueva que se está investigando, se está barajando, ya que hay ciertos investigadores que creen haber captado una psicofonía de un ser que les dice que viene de otro planeta o que está en otro planeta y quiere mandar un mensaje. Sin embargo, es una teoría completamente nueva que se espera que en algún momento se pueda aclarar. Esa teoría de la psicoquinesis hace referencia a que el investigador como tal, con su pensamiento, ya sea consciente o inconscientemente, está actuando sobre el grabador de voz, por ejemplo, donde él hace una pregunta y con su pensar altera lo que sería la grabación. Eso es una teoría que se está difundiendo actualmente bastante rápido, pero no tiene mucho fundamento. Estamos hablando de que sería algo que esté afectando con el pensamiento la grabación que estamos teniendo. Algunas veces cuando yo estoy realizando las sesiones hago preguntas y obtengo una respuesta. Otras veces hago la misma pregunta pero obtengo otra respuesta. Entonces en este caso me queda la incertidumbre, por ejemplo, de lo que es la psicoquinesis. Si ya había una respuesta anterior a eso, está predeterminada esa grabación a recibir la primera respuesta, pero en realidad estoy recibiendo otra respuesta completamente diferente a la anterior, aunque sea la misma pregunta, aunque sea exactamente igual. Entonces, por el momento, lo que es para mí la psicoquinesis no estaría avalando esto, porque lo que estaría diciendo prácticamente es que hay un entrelazamiento cuántico, ya otro tema para otro video, por ejemplo, se estaría relacionando en cuanto al pensamiento humano con lo que está quedando grabado. Otra explicación que se le intenta dar es la pareidolia. En este caso hace referencia, por ejemplo, a cuando uno ve una nube, le toma una forma, pero en realidad esa nube simplemente es una nube. Nosotros le damos la forma con referente a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando hay una mancha en una pared y nosotros vemos una imagen de un rostro humano. En este caso, lo que es la pareidolia se interpreta a ciertos sonidos en la grabación, a ciertos golpes inclusive dados por error al aparato electrónico donde se está grabando la sesión, se interpretan como una voz, como un sonido, como un grito, etc.
En esos casos se hace referencia a que estamos escuchando algo que queremos escuchar. Simplemente a eso es lo que hace referencia la pareidolia. Otra forma de explicarlo es por fraude. Que la grabación sea alterada en un estudio de grabación o que se le incluyan voces en una edición posterior. Esto es a lo que se le llama fraude. Dentro de las psicofonías hay muchos fraudes. Hay algunos que parecen increíbles, donde un espíritu entabla una conversación con una persona, pero en realidad muchas de esas son fraudes. Hay veces que sí se obtiene una conversación, pero no es tan larga. A veces te presentan 5 minutos, 10 minutos de una conversación entre el ente y la persona como investigador. Pero en ese caso muchos de esos son fraudes. Lo que se graba, o lo que me ha pasado personalmente, es que grabo, hago una pregunta, me contestan, me dicen algo y les contesto. Pero son fragmentos muy pequeños, no son ni siquiera de un minuto. Hay personas a los que sí les ha pasado donde sí tienen esa conversación de más de un minuto, pero a lo personal no son de durar mucho esas conversaciones. La teoría más aceptada son sonidos del más allá o voces de los muertos. Esa es donde yo me apego completamente, porque he tenido experiencias donde se preguntan el nombre de las personas y lo dicen, así como también he tenido experiencias acerca de preguntar algo sobre algo que yo conozco y me lo han respondido, donde tal vez alguien no conoce esa parte, la persona, tal vez el investigador que está conmigo o la investigadora que está conmigo en ese momento, no conocían sobre ese tema en lo absoluto, y resulta que me indican o me hablan referente a eso. A veces, sé que estoy hablando de lo que son mis experiencias personales, a veces voy y grabo y a veces salen voces, a veces cuesta mucho y otras completamente no se obtiene nada. A veces, en la mayoría de los casos, no se obtienen resultados. Entonces, más adelante, cuando les presente la aplicación, que sería VIPS BCN, cómo funciona, cómo fue creada, por quién fue creada, no les estoy diciendo que les vaya a servir al 100%. Hay una cantidad de personas que tal vez son escépticos del tema y escuchan eso y escuchan lo que VIPS BCN genera y entienden voces, inclusive reconocen voces de personas. Hay otras personas que creen en el fenómeno, pero no obtienen absolutamente nada. Creen que la aplicación es un fraude, o no hablemos solo de VIPS BCN, podemos hablar de otras grabadoras, podemos hablar de la Spirit Box, por ejemplo, donde personas la utilizan y no obtienen nada. No quiere decir que en el momento que se vaya, por ejemplo, a un lugar donde 100% se sientan fenómenos paranormales, va a haber una psicofonía. Para mí esa teoría de las voces del más allá es la que más se apega, porque se han hecho preguntas. He tenido, por ejemplo, una botella de color rojo en mis manos y he preguntado de qué color es, sin decir, digan rojo, no, pregunto de qué color es y me han dicho la marca del líquido de la botella y después me dicen el color de la botella. Entonces es algo que no podría hacer. Por ejemplo, los ecos del pasado. Que queden en el aire porque alguien tuvo que haber dicho esas palabras exactamente. Esa es la última teoría acerca de la explicación de qué son las psicofonías. Anteriormente hablé acerca de lo que eran las psicoimágenes.
Mientras pasan unas 5 imágenes, voy a indicar de dónde es que salen, cómo son tomadas. La técnica para realizar las 5 imágenes es un circuito cerrado, donde una cámara de video capta la pantalla de un televisor y esa imagen es retransmitida nuevamente a la cámara, lo que genera un circuito cerrado. El televisor normalmente en algunas ocasiones se puede sintonizar en un canal vacío, donde esté en sonido rosa. Esa imagen que les estoy presentando es un sonido rosa. Eso en completo retroalimentamiento, un circuito completamente cerrado, se pone otra cámara o otro dispositivo a grabar el monitor o la pantalla a 45 grados. En ese caso, así es como se generan estas 5 imágenes. Algunas son bastante impresionantes, inclusive algunas muestran paisajes, otras personas, e inclusive he llegado a ver ciertas imágenes donde están sosteniendo carteles en sus manos con nombres. Esas 5 imágenes son bastante importantes, pues no hay ninguna forma de que esa imagen se introdujera en la televisión o en la cámara, ya que es un sonido una retroalimentación sobre la misma imagen. Entonces, si fuese una imagen que se incluyó dentro del video, esa imagen siempre saldría. Pero es una imagen que no estaba anteriormente y que posteriormente no va a estar. Y hay que revisar cuadro por cuadro posterior a la grabación para ver si hay alguna imagen o si no hay nada. Eso serían las 5 imágenes. Por el momento sería todo de mi parte y gracias por asistir a Universos Ocultos. El próximo video que se estará cargando es acerca de cómo utilizar la aplicación VIPS PCN, dónde encontrarla. Y por favor, si te gusta el video, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte. Gracias por asistir a Universos Ocultos.